Se calcula que más de 476 millones de personas se identifican como indígenas en unos 90 países del mundo. Sin embargo, con demasiada frecuencia siguen siendo discriminados y sus voces siguen sin ser escuchadas. Los pueblos indígenas han sido despojados de sus tierras, territorios y recursos a lo largo de los siglos, y como consecuencia han perdido a menudo el control sobre su forma de vida. Los pueblos indígenas constituyen el 6% de la población mundial, pero representan más del 18% de las personas que viven en la pobreza extrema. La organización social de los indígenas es de tipo jerárquica, encabezada por un cacique que dirige a toda la tribu y cuenta con asesores de menor rango. El cacique suele ser un adulto de edad avanzada, considerado un guía espiritual. Dentro de cada comunidad conviven diferentes familias conformadas por padre, madre e hijos. El rol del padre consiste en ir a cazar para llevar alimento a su familia, actividad que realiza en conjunto con otros hombres adultos. Las mujeres son las encargadas del mantenimiento del hogar y de la confección de vestimentas para la familia. Los niños son cuidados la mayor parte del tiempo por los más ancianos de la tribu. Las poblaciones indígenas tienen diferentes costumbres o creencias religiosas. Sin embargo, comparten dos características fundamentales. Consideran la existencia de un gran creador, responsable de la creación de la tierra y que está presente en todas las cosas y los seres vivos. La mayoría de los pueblos suelen representarlo con el sol. Además, adoran a múltiples dioses o espíritus inferiores a los que rinden culto y admiración. Suelen representar a cada dios con un fenómeno de la naturaleza, como el dios de la lluvia, del sol y del viento. Los indígenas mantienen una relación de armonía con el medio ambiente, del cual depende su subsistencia de manera directa. Las zonas donde los pueblos indígenas tienen el control de la tierra, florece la biodiversidad. Los indígenas consideran que la observación de la naturaleza y de los animales puede llevarlos a grandes descubrimientos. Tal es así que sus prácticas medicinales se basan en el conocimiento de plantas curativas. La educación de los pueblos indígenas ha de impartirse respetando su cultura. Los sistemas educacionales se proporcionan a los indígenas igualdad de oportunidades en calidad, eficiencia y accesibilidad, previstos para toda la población en general. El derecho de los indígenas refiere a que se respete su cultura en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Así, tendrán derecho a definir y aplicar sus propios programas, instituciones e instalaciones educacionales, preparar y aplicar sus propios planes, programas, currículos y materiales de enseñanza, y reformar, capacitar y acreditar a sus docentes y administradores. Cuando hablamos de la población rural, nos referimos a aquellos sectores de un país o una región que hacen vida fuera de las ciudades, en sectores geográficos de baja densidad poblacional y cuyas actividades económicas usuales tienden a lo agropecuario. La población rural puede variar significativamente de una región a otra o de un país a otro, pero suele tener siempre algunas características más o menos afines. Históricamente, la población rural suele vivir en familias más numerosas y son orientadas económicamente hacia el trabajo agrícola o hacia la ganadería. Su contacto con la naturaleza es constante y su día está determinado por el reloj biológico. Las zonas rurales tienen las siguientes características.
son lugares donde viven pocas personas. No cuenta con infraestructura óptima. Abunda el paisaje natural y no las casas o edificaciones. Y principalmente, las personas se dedican a actividades relacionadas con la agricultura. La cultura rural se ha formado con la incorporación de experiencias de siglos, inteligencia y mucho sentido común. Es una cultura de síntesis, diversa y rica, y por lo tanto, uno de los potenciales del mundo rural que no podrá estar ausente en los proyectos de desarrollo para impedir que nuestras zonas rurales caigan en modos urbanitas y globalizantes. La principal tarea de la educación rural es formar a los ciudadanos y ciudadanas para una sociedad rural futura. Está dirigida al logro de la formación integral de los ciudadanos en su contexto geográfico. Asimismo, la ruralidad está orientada por valores de identidad local, regional y nacional para propiciar, mediante la participación protagónica, el arraigo de su hábitat. En tal sentido, la educación rural juega un papel fundamental en el arraigo de la identidad local de un espacio geográfico. Existen factores que comprometen la educación rural, tales como docentes de otras especialidades en el espacio rural, los cuales no tienen conocimiento sobre lo que es la educación, la falta de política que permiten la ejecución de la ley, el contraste entre dos mundos diferentes, los campesinos, la economía de estas zonas, la falta de infraestructura, la incorporación temprana del niño al trabajo y otros factores que no permiten el pleno desarrollo de la educación rural. Los estudiantes que asisten a estas escuelas, en algunos casos, se ven desmotivados por la continuidad de carencias existentes en estas instituciones. Deben superar los obstáculos económicos y sociales que impiden que algunos niños se matriculen, la lejanía de la escuela, el trabajo agrícola con sus padres, la falta de dinero, la vialidad que está en malas condiciones, la carencia de servicios básicos como transporte, luz y agua, la pobreza rural en los países de bajo ingreso, el costo de oportunidades de educación y muchas necesidades que tienen sus habitantes. Cuando hablamos de zona urbana, nos referimos al paisaje propio de las ciudades grandes o pequeñas, lo cual supone ya ciertas dificultades en su definición. Generalmente, una ciudad es una población de determinado número variable de personas. Las ciudades poseen métodos de transporte interno y externo que las mantienen conectadas con el campo y con otras ciudades. Estas conexiones permiten además que la población urbana aspire cada día más a un modelo de interconexión global mayoritariamente citadino. La población urbana es dependiente de la zona rural en materia alimenticia, ya que los alimentos son producidos en su enorme mayoría en zonas agropecuarias rurales. Además, vive en zonas mucho más densamente pobladas que la rural. Esto se debe a que están concentradas en edificaciones verticales en lugar de en extensos hatos o haciendas. Por eso, las poblaciones urbanas son más relevantes. La cultura urbana también tiene ciertas características especiales. Por ejemplo, suele surgir de las ciudades y mostrarse con expresiones artísticas poco comunes. Ejemplos de arte urbano podrían ser los dibujos o esculturas integrados en el entorno, los grafitis o las obras de artistas como Banksy. La cultura urbana busca la participación, se aprovecha de las facilidades de comunicación de las ciudades y tecnologías. Sin embargo, los métodos de comunicación son distintos.
En la cultura urbana se busca muchas veces el vínculo o la identificación desde la distancia, mientras que, por ejemplo, dentro de una cultura rural, los lazos serán mucho más fuertes debido a la cercanía y a la existencia de menos personas. Las principales tribus urbanas son los punkis, góticos, emos y hipster. La educación urbana brinda muchas más oportunidades, pues existen más escuelas que se adaptan a una matrícula masiva, con mayor tecnología y mejores docentes, ya que pocos quieren resignar la comodidad de trabajar en las ciudades para hacerlo en lugares alejados, con poca o complicada comunicación a través del transporte público y con muy poca diferencia de salario. En la mayoría de los países, los estudiantes que asisten a escuelas en áreas urbanas obtienen mejores resultados respecto de otros estudiantes. El estatus socioeconómico explica solo una parte de la diferencia en el rendimiento de los estudiantes que asisten a escuelas urbanas. Las escuelas en zonas urbanas son más grandes, tienden a beneficiarse de mejores recursos educativos y generalmente pueden ejercer mayor autonomía en la asignación de dichos recursos. Propuesta pedagógica para integrar educación de calidad. A pesar de las condiciones de pobreza en la que viven miles de mexicanos, algunas escuelas logran que muchos de ellos adquieran aprendizajes relevantes y significativos para desenvolverse en la sociedad. Para ayudar a la escuela, es urgente establecer políticas intersectoriales que mitiguen la pobreza, combatan el trabajo infantil y permitan atender sus condiciones de desnutrición y de mala salud. La indispensable mejora de calidad en la educación básica debe apoyarse en organizaciones no dependientes del gobierno para minimizar las actividades de subordinación y los borrones y cuenta nueva. Se deben diseñar y coordinar la implementación de programas de formación de maestros en metodologías innovadoras de enseñanza en entornos rurales y urbanos. Formar maestros en la creación de sus propias guías, herramientas y proyectos de aprendizaje, teniendo en cuenta sus contextos y las competencias que desean mejorar o fortalecer en sus estudiantes. Brindar asesorías personalizadas y acompañamiento institucional en inclusión educativa. Coordinar y ejecutar programas de promoción de la cultura científica y ciudadana en instituciones educativas urbanas y rurales mediante la conformación y acompañamiento pedagógico a grupos de investigación escolar. Agregar programas de becas y créditos de becas para el estudio de las poblaciones rurales e indígenas. En conclusión, la educación es fundamental en toda sociedad. A través de ella, se pueden dar a conocer todos los aspectos tanto tecnológicos como científicos que están al alcance para el avance de la sociedad en todos sus aspectos. La situación actual en las escuelas es preocupante, porque hay docentes que no pertenecen a la zona rural o indígena. Por tanto, no conocen las necesidades, debilidades y los problemas que existen en la comunidad. Se puede decir que están separados de la realidad e imparten enseñanzas con estrategias que no responden a las necesidades e intereses de los estudiantes, y como consecuencia, el ritmo de aprendizaje en los alumnos es más lento, ya que ellos deben adaptarse a las enseñanzas por el docente y muchas veces se sienten fuera del sistema educativo.